Hola a todos, soy el Buscador de Tesoros y te invito a que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Estudios Bíblicos Básicos. Número 3. La Biblia, parte 1. Padre, yo te doy gracias en esta hora por este momento que permites que podamos tener acceso a tu ciencia santa, Señor. Gracias, Padre, porque permites este momento, porque permites estos medios, Señor, para que podamos aprender un poquito más de ti, que podamos aprender un poquito más de tu conocimiento, Señor. Yo te pido, Padre, que envíes tu Espíritu Santo a todos los oyentes y a mí mismo, Señor, para que seamos capaces de poder conectarnos contigo, de poder ser dirigidos por tu voz, Señor, pidiéndote que abras nuestros sentidos, que abras nuestro entendimiento, para que seamos capaces de ver tu verdad. Yo te pido que me uses como un medio, Señor, para hablar tus verdades, para hablar tus maravillas, y que este momento sea de gran aprovechamiento para todos y cada una de las personas que están escuchando esto. Esto te lo pido y te lo encomiendo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues vamos a iniciar este tercer estudio bíblico básico, mencionando en primer lugar que cada organización religiosa del mundo tiene una base escrita, la cual pues detalla su origen, su historia, sus reglas, etc. En el caso del cristianismo, esas sagradas escrituras son conocidas como la Biblia. Pregunta número 1 de nuestro estudio dice: ¿qué es y qué significa Biblia? Entonces nos iremos primeramente a la etimología. La palabra Biblia viene del griego biblios, que es el plural de la palabra biblión, que significa papiro o rollo, y por extensión, y para nuestros tiempos más modernos, libro. Se cree también que la palabra Biblia es un diminutivo de una ciudad llamada Biblos, que en sus tiempos pues era una de las más importantes como mercado de papiros. La palabra Biblia significa entonces un conjunto de libros. Si nos referimos, por ejemplo, a la Biblia de X tema, pues estamos refiriéndonos al compendio de información o el conjunto de libros más importantes en esa materia. Por ejemplo, pues la Biblia de los autos pues va a ser toda esa serie de libros que nos va a hablar todo acerca de los autos. Su historia, cómo están constituidos, los modelos, etcétera, etcétera. Mundialmente, cuando se utiliza solamente la palabra Biblia, pues se sabe que se está refiriendo a las escrituras sagradas del cristianismo. Que para nosotros la Biblia es un libro que contiene la palabra de Dios escrita para nuestra salvación. Es una recopilación fenomenal de libros que fue escrita bajo inspiración del Espíritu Santo por más de 40 autores diferentes. Entre ellos, pastores, granjeros, fabricantes de tiendas, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos y reyes. Y pues estas escrituras pues fueron primeramente escritas en hebreo y arameo. Pregunta número 2 de nuestro estudio dice: la Biblia se divide en dos partes. ¿Tú sabes cuáles son? Y justamente estas dos partes son el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Pregunta número 3 de nuestro estudio nos dice: ¿por qué se les llama testamentos? Un testamento es una declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento. Es un acto solemne sometido a ciertos requisitos de forma y en el que necesariamente consta de la institución de un heredero. Cuando se realizó la traducción de la Biblia, se utilizó la palabra latina testamento para explicar lo que en el contexto hebreo era el pacto de sangre. Nos vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo del 15 al 17. Dice así la palabra de Dios: así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma.
pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, pues testamento o pacto, de hecho en algunas denominaciones de la fe, se le conoce como el viejo pacto o el nuevo pacto en lugar de testamento. Pregunta número 4 de nuestro estudio. ¿Cómo está compuesto el Viejo Testamento y quién lo escribió? El Viejo Testamento, que también es conocido como Tanaj, que viene del hebreo que significa lectura o lo que es leído. Son el compendio de 39 libros de las Sagradas Escrituras del pueblo hebreo. Y estos se dividen de la siguiente manera. Vamos a hacer esto conforme al orden judío. Entonces, vamos a realizar también una comparación sobre las distintas versiones principales de la Biblia. O sea, vamos a ver si se encuentra en la Tanaj, en las escrituras del pueblo judío. También vamos a hacer la comparación con las Biblias protestantes, que son un total de 24 libros. También vamos a revisar la Biblia católica romana, que consta de 46 libros, y también la Biblia católica ortodoxa, que consta de 52 libros. El primer grupo lo conoceremos como el Pentateuco, que son los 5 principales libros de la Biblia. Pentateuco significa 5 rollos, y en su nombre de la Tanaj se le conoce como la Torá, que es ley o instrucción. El primer libro es el libro del Génesis. Génesis significa nacimiento, creación u origen. En hebreo se llama Bereshit, que significa en el comienzo. Este libro nos habla sobre el origen de todas las cosas desde que Dios creó al mundo, que va dando dirección sobre Adán y toda su descendencia, pasando por Moisés, Abraham, hasta llegar a José el soñador. Luego, el segundo libro de la Biblia viene siendo el libro de Éxodo, que Éxodo significa salida. En la Tanaj se le conoce como Shemot, que significa nombres. Y en esta parte de la historia, pues nos habla sobre Moisés. Todo lo que viene en la película de los 10 mandamientos, cuando van al desierto, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer libro de la Biblia es el libro de Levítico, que significa acerca de los levitas. En la Tanaj se le conoce como Vayikra, que significa y lo llamó. Este libro en particular pues nos habla ya de las leyes que le estaba dando Dios al pueblo hebreo. El cuarto libro de la Biblia es el libro de Números, que en la Biblia ortodoxa se le conoce como Aritmoi. En la Tanaj lo conocemos como Bamidbar, que significa en el desierto. Este fue un libro que principalmente fue marcado porque mostraban la parte de los censos de la población. Y el quinto libro de este grupo es el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa repetición de la ley y en su versión de la Tanaj se le conoce como Devarim, que significa palabras. El libro de Deuteronomio pues básicamente es la repetición de toda la ley y pues da el cierre antes de la entrada a la tierra prometida. Estos 5 libros se le atribuye su escritura a Moisés y la última parte de Deuteronomio a Josué. Luego tenemos el siguiente grupo de libros, el cual es conocido como profetas o Nevi'im, y también lo podemos encontrar pues en todas las versiones de la Biblia. El primer libro es el libro de Josué, que en la Tanaj se le conoce como Yehoshua, y pues habla principalmente de la entrada y conquista de la tierra prometida. Se atribuye su autoría a Josué. Luego tenemos el libro de Jueces, que en la Tanaj se le conoce como el libro de Shoftim, y pues esta es una época de la historia después de la conquista de la tierra prometida, en la cual pues aquellos que dirigían y dictaban la ley y liberaban al pueblo de Israel eran unos hombres o mujeres poderosos conocidos como jueces. Se atribuye su autoría al profeta Samuel. El siguiente libro de la Biblia es el primero de Samuel y en la Biblia ortodoxa se le conoce como la Primera de Reinos. En la Tanaj se le conoce como el libro de Shemuel Aleph y el significado es Dios escucha.
El libro de Samuel nos narra el principio de la monarquía en Israel, con el rey Saúl y también con el rey David. Y pues se atribuye su autoría al profeta Samuel, al profeta Gad y al profeta Natán. El siguiente libro de la Biblia es el segundo de Samuel, que en la Biblia ortodoxa se le conoce como Segunda de Reinos. En la Tanakh se le llama Shemuel Bet. Y aquí ya nos enfocamos principalmente al reinado del rey David. Su autoría se atribuye al profeta Gad y al profeta Natán. Después nos viene la Primera de Reyes, que en la Biblia ortodoxa se le conoce como Tercera de Reinos, y en su nombre en la Tanakh es Melahim Aleph. Aquí vemos principalmente cuando el rey David pasa a Salomón su hijo el reinado y los primeros reyes de Israel. Se atribuye su autoría al profeta Jeremías. El siguiente libro de la Biblia es la Segunda de Reyes o Cuarta de Reinos en la Biblia ortodoxa. En el nombre en la Tanakh es Melahim Bet. Y pues aquí va dando la historia de todavía más reyes de la monarquía de Israel y de Judá. También se atribuye su autoría al profeta Jeremías. A partir de aquí, pues vamos a ver lo que son los profetas, que se les conocía como profetas mayores, los cuales pues estuvieron regados a lo largo de la historia de Israel y pues son considerados como los más importantes. El primero es el profeta Isaías, que en la Tanakh es Yeshayahu, que significa Dios salvará. Luego el profeta Jeremías, que se le conoce en la Tanakh como Yirmiyahu, que significa Dios levanta. Y por último tenemos al profeta Ezequiel, que en la Tanakh es Yehezkel, que significa Dios fortalecerá. Aquí terminamos este grupo y iniciamos el nuevo grupo de la Biblia, el cual se puede decir que aquí ya vamos a hablar lo que son los profetas menores, que en la Tanakh se le conoce como Treye Azar. El primer profeta es Oseas, en hebreo Joshea, que significa salvo. Luego, el profeta Joel, en hebreo Joel, que significa Dios. Luego el profeta Amos, se lee igual en el hebreo, que significa ocupado o el que lleva la carga. Luego el profeta Abdías, o en hebreo Obadía, que significa Dios trabajó. Luego el profeta Jonás, aquel que se tragó el pez durante 3 días y 3 noches, en hebreo se conoce como Jonah, que significa palomas. Luego el profeta Miqueas, que en hebreo es Mija, que significa ¿quién como Dios? Luego el profeta Nahum, en hebreo Nahum, que significa confortado. Luego el profeta Habacuc, en hebreo Habacuc, que es una planta o abrazado. Luego el profeta Sofonías, en hebreo Tsefanía, que significa norte u ocultado o agua de Dios. Luego tenemos el profeta Ageo, que en hebreo es Hagai, que significa vacación. Luego sigue el profeta Zacarías, en hebreo Seharía, que significa Dios se acuerda. Luego tenemos al profeta Malaquías, en hebreo Malahi, que significa ángel. Luego terminamos este grupo de los profetas menores y ahora el siguiente grupo es el grupo conocido como los escritos o Ketubim. El primer libro de este grupo es el libro de los Salmos, es el libro con más capítulos en la Biblia, tiene 150 capítulos, 150 salmos y en la Biblia ortodoxa pues tiene 151 salmos. En la Tanakh se le conoce como el libro de Tehelim, que significa alabanzas. Y pues básicamente el libro de Salmos nos habla de alabanzas y cánticos que están llenos de sabiduría. Se atribuye esa autoría al rey David, al rey Salomón, Asaf, entre otros. El siguiente libro es el libro de Proverbios. En hebreo se llama Mishlei, que significa parecerse. Y pues este libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Dichos de sabiduría, dichos de conocimiento, altamente recomendable. Se atribuye su autoría al rey Salomón, a Agur y a Lemuel. Luego tenemos el libro de Job, que en hebreo es Iyov,
que significa aquel que soporta penalidades. Básicamente es la historia de Job, una historia que habla de humildad y pérdida, y se atribuye su autoría a Moisés. Luego sigue el libro de Cantar de los Cantares, que en hebreo se dice Shir Hashirim, que es el más hermoso de los cantos. Básicamente esta es una poesía al amor, muy bella y también bastante recomendable. Su autoría se le atribuye al rey Salomón. Luego tenemos el libro de Ruth. Ruth significa la compañera fiel. Y pues básicamente esta es la historia de la bisabuelita del rey David, la cual pues junto con su suegra Noemí pues vivieron una serie de circunstancias también importantes en la historia. Se atribuye su autoría al profeta Samuel. Luego tenemos el libro de Lamentaciones, que en la Biblia ortodoxa se le conoce como Trenos y en la Tanaj se le conoce como Eija. Aquí pues son las lamentaciones del profeta Jeremías y pues fue sobre una época muy dura en la nación de Israel. Luego tenemos el libro de Eclesiastés, que en hebreo se le conoce como Coelet, que significa el congregador. Es otro libro lleno de sabiduría en poesía y se le atribuye su autoría al rey Salomón. Luego tenemos el libro de Esther. Esther en hebreo significa Arrayán. Y este libro se trata sobre la esposa del rey Asuero de Persia y cómo salvó al pueblo judío. Se atribuye su autoría a Mardoqueo y a Esdras. Luego tenemos el libro de Daniel, que significa en hebreo Dios es mi juez o juicio de Dios. Y pues literalmente el libro de Daniel es el Apocalipsis del Viejo Testamento, que habla sobre la venida del Mesías y de muchos acontecimientos del final de los tiempos. Se atribuye su autoría pues al mismo profeta Daniel. Entonces terminamos estas partes de los escritos, pero ahora vamos a ver un grupo, el cual ya empezamos a ver aquí ya las diferencias entre las distintas versiones de la Biblia. Entonces tenemos primero el libro que es la primera de Esdras, que significa en hebreo Dios ayuda, y este libro únicamente está presente en la Biblia ortodoxa. Luego tenemos el libro de la segunda de Esdras, que así se le conoce en la Biblia ortodoxa, y en las demás versiones pues es Esdras a secas. Y ese pues está presente en todas las versiones de la Biblia. Luego tenemos el libro de Nehemías, que también en la Biblia ortodoxa es parte de la segunda de Esdras y también está presente en todas las versiones de la Biblia. Luego, tercer libro de Esdras, que ese pues está únicamente en la Biblia ortodoxa. Luego tenemos la primera de Crónicas, que en la versión ortodoxa se le conoce como primera de Paralipomenos y en la Tanaj se le conoce como Divrei Hayamin Aleph. Y pues básicamente son las crónicas de los distintos reyes que tuvo el pueblo de Israel y cómo vivieron, cómo fue su reinado, cuánto duró, etc. Luego tenemos el libro de la segunda de Crónicas o segunda de Paralipomenos o Divrei Hayamin Bet, que sigue la historia de los demás reyes de Israel. El siguiente grupo se le conoce como los libros deuterocanónicos, los cuales únicamente podemos encontrar en las versiones católica romana y católica ortodoxa. Empezamos con el libro de Tobías o Tobit, que está disponible en ambas versiones. Luego el libro de Judith, también presente en ambas versiones. Primera de Macabeos, también en las dos versiones. Segunda de Macabeos, en las dos versiones. Tercera de Macabeos, únicamente en la Biblia ortodoxa. Cuarta de Macabeos, también únicamente en la Biblia ortodoxa. Luego está el libro de Sabiduría, presente en ambas versiones. El libro de Eclesiástico, o, según su nombre en la Biblia ortodoxa, de Sofía Panareto Siracida, disponible en las dos versiones. Luego tenemos el libro de Odas, disponible únicamente en la versión ortodoxa. Luego los Salmos de Salomón, únicamente en la versión ortodoxa. Luego el profeta Baruch, disponible en ambas versiones.
y la carta de Jeremías, también disponible en ambas versiones. Pregunta número 5 de nuestro estudio, que dice: ¿cómo está compuesto el Nuevo Testamento y quién lo escribió? El Nuevo Testamento es un compendio de libros y cartas, 27 en total, que narran desde la aparición de Juan el Bautista, la historia y las enseñanzas de Jesús, así como también las enseñanzas de los apóstoles después de la crucifixión de Cristo. ¿Qué significa la palabra evangelio? Significa buena noticia. Entonces, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento pues son los 4 evangelios, que su nombre es dependiendo del autor. Mateo, que fue uno de los 12 discípulos. Marcos, que no era de los 12 discípulos, pero también estuvo en el grupo de Jesús. Lucas, que fue un médico, él era un doctor, que también indagó con mucha dedicación sobre el conocimiento de Jesús desde antes y después. Luego el Evangelio de Juan, que Juan pues era uno de los 12 discípulos. Después de los 4 evangelios tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se atribuye su autoría a Lucas y justamente pues habla todas esas, ahora sí que aventuras, todo lo que pasaron los apóstoles después de la muerte de Jesucristo. Los demás que siguen pues son cartas que iban destinadas a la iglesia ubicada en cada uno de los lugares y pues cada uno de estos pues está lleno de sabiduría. Tenemos primeramente la carta a los romanos, luego en la iglesia de Corinto, la primera y la segunda de Corintios, luego la carta a los Gálatas, en Efeso a los Efesios, en Filipos a los Filipenses, en Colosas, carta a los Colosenses, la primera y segunda a los Tesalonicenses, que son de Tesalónica, que todas estas cartas pues se atribuye su autoría al apóstol Pablo. Luego, pues Pablo también mandó cartas personales, pues algunos de sus ayudantes, algunos de los compañeros en el Evangelio, y pues esos son conocidos como la primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito y Filemón. También tenemos de la misma autoría de Pablo la carta a los Hebreos. Esta carta se diferencia principalmente que era dirigida a personas que sí tenían conocimiento sobre las escrituras del Viejo Testamento, y pues esta carta tiene una diferencia con todas las demás cartas que fueron escritas. También, pues aparte de los que fueron de autoría de Pablo, pues tenemos la carta de Santiago, la primera y segunda de Pedro, la primera, segunda y tercera del apóstol Juan. También tenemos la carta de Judas, no el Iscariote, y por último tenemos el libro de Apocalipsis o Revelaciones de Jesucristo, que se atribuye su autoría al apóstol Juan. Y bueno, nos vamos a la siguiente pregunta de nuestro estudio, que dice: ¿de qué trata la Biblia? Y si bien la Biblia pues son 1189 capítulos, sería tal vez un poco apresurado el tratar de resumir toda esa información, así que pues nos iremos como a la parte principal. La Biblia es el plan de salvación de la raza humana que inicia desde la creación y tiene su centro en la alianza con Abraham y con su descendencia. Nos vamos al libro de Génesis, capítulo 17, versículo del 4 al 7. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre ti y mí, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, ciertamente se hizo este pacto con Abraham, y de la misma descendencia de Abraham, pues viene siendo su hijo Isaac, su hijo Jacob, con las 12 tribus de Israel. Luego, pues las 12 tribus de Israel se van a Egipto, y en Egipto pues se vuelven en esclavos y mandan un liberador de la tribu de Leví, que fue Moisés, con el cual el pacto es ratificado. Libro de Éxodo, capítulo 19,
versículo del 3 al 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Después de ratificar su pacto con Moisés y con la nación de Israel, pues Dios sabía que el pueblo rompería ese pacto. Nos vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, versículo 24 al 28. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, el que concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Pero asimismo, como Dios sabía que esta nación rompería su pacto, Él también preparó su reconciliación. Profeta Jeremías, capítulo 31, versículo del 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y justamente, ¿cómo se iba a hacer esa reconciliación? Por medio del Mesías. Profeta Isaías, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Nos vamos ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, la Biblia también nos habla, pues, sobre las cosas que están por suceder. Apocalipsis 21, versículo del 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos,
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y bueno, daremos hasta aquí esta parte del estudio. Ya conocimos una parte de cómo está integrada la Biblia y de manera muy pero muy general de qué trata. Vamos a continuar con la siguiente grabación para poder entender los beneficios que te da estudiar la Biblia, así como comprender su veracidad, las distintas versiones y pues ver en general la importancia que tiene este libro para nosotros. Y vamos a cerrar con una oración. Padre, yo te doy gracias en esta hora por este momento en el cual nos has ayudado para que podamos estudiar tu ciencia santa, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que en esta hora nos has hablado, nos has enseñado, nos has instruido, y a pesar de que son muchos libros y mucho contenido en tu palabra, sabemos que aún en el texto más recóndito, tu voz resuena, tu voz se escucha, y tu voz nos enseña y nos dirige en la vida. Te agradecemos por este momento, Señor, y pues encomendamos este conocimiento en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.